Buenos días, mi nombre es Ana María Ortiz Lozano, residente de segundo año de pediatría de la Universidad de Caldas, y el día de hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico del asma en niños menores de 5 años según la actualización de las guías GINA del 2020. Los objetivos que tenemos planteados para el día de hoy es primero realizar un adecuado enfoque diagnóstico del asma en los niños menores de 5 años y conocer las pruebas diagnósticas de utilidad clínica en este grupo de edad. Y el segundo objetivo es establecer el diagnóstico diferencial del asma en el niño menor de 5 años. Respecto a la búsqueda de la evidencia, se hizo uso de esta guía de práctica clínica según la Iniciativa Global para el Asma, que es una estrategia global para el manejo y prevención del asma, según la última actualización que se tiene del 2020. Se hizo uso de estas revisiones secundarias que posteriormente van a poder consultar para poder realizar una profundización en el tema. El asma se considera la enfermedad crónica más común de la infancia y la principal causa de morbilidad infantil por enfermedades crónicas. Se considera que hasta el 50% de las personas con asma iniciaron su sintomatología durante la infancia. Asimismo, aún no se ha demostrado que ninguna intervención prevenga el desarrollo del asma o que modifique su curso natural a largo plazo. Las sibilancias recurrentes se producen en una gran proporción en niños de 5 años o menores a esta edad. Usualmente se asocian a infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones por virus sincitial respiratorio, por rinovirus. Sin embargo, no todas las sibilancias en este caso van a indicar que ya es un paciente asmático. Por tanto, existe cierta dificultad en determinar si las sibilancias son realmente un evento aislado o si son una presentación clínica recurrente del asma infantil. Respecto a los fenotipos sibilantes, entonces tenemos que en el pasado se propusieron dos clasificaciones principales. La primera de ellas es basada en los síntomas. Entonces esta clasificación se basó en si el niño tenía primero sibilancias episódicas, es decir, sibilancias durante los periodos de tiempo discretos, a menudo en asociación con las infecciones de tracto respiratorio superior, pero presenta ausencia de síntomas entre los episodios. Tenemos también aquellos pacientes con sibilancias de desencadenantes múltiples, en la cual se presentan sibilancias episódicas con síntomas que también ocurren entre estos episodios, por ejemplo durante el sueño o con desencadenantes como la actividad, como reírse, como llorar. Tenemos también la clasificación basada en tendencias temporales. En este caso nos clasifican el paciente si presentó sibilancias transitorias, es decir, cuando los síntomas comenzaron y terminaron antes de los 3 años. Están las sibilancias persistentes cuando los síntomas comenzaron antes de los 3 años y continuaron después de los 6 años. Tenemos también las sibilancias de aparición tardía, en la cual los síntomas comenzaron después de los 3 años de edad. En general, todos estos sistemas de clasificación aún continúan en investigación. Puede ser muy difícil hacer el diagnóstico confiable de asma en el menor de 5 años, y esto se da principalmente porque los síntomas como las sibilancias y la tos pueden ser síntomas muy comunes en este grupo poblacional y no necesariamente tienen asma. Además, en ellos no es posible evaluar de manera rutinaria la limitación del flujo aéreo o la respuesta broncodilatadora. Es por ende que se requiere de un enfoque, y lo que nos plantea la guía GINA es un enfoque basado en la probabilidad según la presencia o el patrón de síntomas que se hacen durante y entre los episodios de infecciones respiratorias altas. Esto permite realizar una toma de decisiones individuales sobre la conveniencia de realizar o no una prueba terapéutica con un tratamiento controlado. Estos patrones de síntomas pueden variar mucho en el tiempo y, como vemos en las flechas, usualmente pueden pasar de un estado a otro. El primero de ellos es cuando el paciente tiene síntomas como tos, sibilancia, respiración fuerte, pero usualmente menos de 10 días durante las infecciones de tracto respiratorio superior. Usualmente presenta de 2 a 3 episodios al año y no presenta síntomas entre los episodios. En este caso los podemos clasificar como
pocos pacientes van a tener asma si presentan estas características. La siguiente categoría son aquellos pacientes que presentan síntomas, es decir, tos, sibilancias, respiración fuerte, pero usualmente esto sí les dura más de 10 días durante las infecciones de tracto respiratorio superior. Usualmente hay más de 3 episodios al año o son episodios que son severos, que empeoran en la noche y usualmente entre los episodios se presentan también sintomatología. En este grupo se considera que algunos pacientes pueden tener asma si cumplen con todos estos requisitos. El tercer grupo son pacientes que presentan síntomas, que usualmente son más de 10 días durante las infecciones de tracto respiratorio superior, son más de 3 episodios al año o episodios severos que empeoran en la noche. Usualmente también entre los episodios hay síntomas y además hay una sensibilización alérgica. Hay dermatitis atópica, alergia alimentaria o una historia familiar de asma. En este caso, si cumple con estos requisitos, usualmente muchos de estos pacientes sí van a tener asma. Continuamos con la evaluación. Entonces, en estos pacientes va a ser muy importante realizar una anamnesis muy juiciosa porque esta va a ser la herramienta fundamental para poder hacer un tratamiento, como ya mencioné, que sea muy individualizado y que no nos lleve bien sea o a subtratar o a sobretratar a muchos de estos niños. ¿Cuáles son entonces las características clínicas que nos sugieren el diagnóstico de asma? Entonces vamos a comenzar con la tos. La tos usualmente es no productiva, es recurrente o persistente que puede empeorar por la noche o que está acompañada de sibilancias y a su vez puede también presentarse con dificultad respiratoria. Generalmente se presenta durante el ejercicio, la risa, el llanto o cuando el niño se expone al humo del tabaco. En cuanto a las sibilancias, se considera que este es el síntoma más común y específico asociado con el asma en niños menores de 5 años. Es importante preguntar si son sibilancias recurrentes, incluso durante el sueño, o que hayan de pronto factores desencadenantes como la actividad, el reír, el llorar, el exponerse al humo del tabaco o la contaminación ambiental. Es importante que se pueda hacer la confirmación por parte del médico porque, como sabemos, en ocasiones las sibilancias se pueden interpretar de manera diferente en función, primero, de quién lo está observando, segundo, el contexto ambiental y también el contexto cultural en el que esté inmersa pues no solo el paciente sino también la familia. Se debe indagar también por la dificultad para respirar. Si esto sobre todo ocurre con el ejercicio, con la risa, con el llanto, esto a su vez entonces nos va a generar una disminución en la actividad del niño, es decir, ya no corre como antes, ya no juega como antes. Y, por ejemplo, si está haciendo algún tipo de actividad que le genera pues como esa dificultad, pues va a preferir que lo carguen los papás y no hacer pues como el esfuerzo físico. Se debe indagar también por la historia previa o la historia familiar, por ejemplo, en familiares de primer grado, el diagnóstico de asma. Evaluar también si existe el antecedente del ensayo terapéutico con los corticoides inhalados o con los agonistas betados de acción corta durante al menos 2 a 3 meses. Esto va a ser muy importante porque hay que evaluar si el paciente controla sus síntomas tanto diurnos como nocturnos y de esta manera podemos determinar que si el paciente mejora, pues es muy probable que tenga asma. Continuando con el examen físico, como sabemos, pues esta también es una parte fundamental a la hora de realizar una historia clínica. Se debe hacer un examen físico cefalocaudal que incluya todos los sistemas, haciendo pues un énfasis en la auscultación pulmonar, en la evaluación pues de toda esta parte respiratoria, para poder establecer pues también si asociado a este componente pulmonar existen otras alteraciones. ¿Cuáles son entonces esas pruebas que contribuyen al diagnóstico? Es posible que este ensayo terapéutico ya se haya realizado en consultas previas, pero si es esa primera valoración por parte de nosotros y vamos a iniciar ese ensayo terapéutico, como ya mencioné, debe ser por lo menos durante 2 a 3 meses y debemos evaluar si con esto hay mejoría de la sintomatología. Y si posterior a esto suspendemos el tratamiento y el paciente presenta recaída y reaparecen los síntomas, pues estamos más a favor de este diagnóstico.
La sensibilización a los alérgenos se puede evaluar mediante pruebas cutáneas o también a través de la inmunoglobulina específica para alergenos. Usualmente esta sensibilización está presente en la mayoría de los niños con asma una vez tienen más de 3 años. Sin embargo, la ausencia de esta sensibilización no descarta el diagnóstico de asma. Recordar que la sensibilización alérgica es el mejor predictor de desarrollo de asma persistente. Rara vez se indican radiografías de tórax. Sin embargo, si estamos con dudas respecto al diagnóstico en un niño en el contexto de tos, en el contexto de sibilancias, va a ser importante la realización de la misma para excluir anomalías estructurales, por ejemplo, enfisema lobar congénito, anillos vasculares, infecciones crónicas como tuberculosis, cuerpos extraños u otros diagnósticos. Otros estudios imagenológicos se pueden solicitar de acuerdo a la condición o al diagnóstico que estemos sospechando. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, hay que recordar de que en este grupo etario en realidad no tienen un papel importante para el diagnóstico de asma, principalmente porque a esta edad hay cierta incapacidad en la mayoría de los niños para realizar estas maniobras expiratorias reproducibles y poder valorar esa función pulmonar. Sin embargo, lo que sí nos plantea la guía es que muchos de estos niños, sobre todo los que ya se acercan a los 5 años, pueden ser capaces de realizar una espirometría reproducible, sobre todo si se instruye adecuadamente por parte de un técnico experimentado y que tenga además pues como ciertos incentivos visuales que permitan que el niño pueda realizar la prueba. La oscilometría de impulso es una prueba que permite la utilización de ondas sonoras para transmitir presiones dentro de la vía aérea y así determinar las presiones, el flujo y la resistencia de la misma. Usualmente requiere de mínima cooperación por parte del niño, permite hacer mediciones durante la respiración normal y es ideal para evaluar esa función pulmonar en la edad preescolar. Se ha demostrado también que es más sensible que la espirometría en la detección de la obstrucción de la vía respiratoria pequeña y distingue niños con asma de los que no tienen asma. Identifica también un control inadecuado del asma y predice la futura pérdida del control y la exacerbación como tal de la enfermedad. Permite también hacer una medición de la resistencia de la vía aérea que no se puede hacer por la espirometría. Aquí podemos observar pues como el esquema de esa oscilometría, pues como de ese aparato que nos hace la oscilometría, que va a estar constituida por un parlante generador de la oscilación forzada, a su vez también por una resistencia terminal, por el neumotacómetro, y esto pues todo se va a enviar por señales a un computador que nos permite hacer pues como el procesamiento de los datos. El niño puede estar sentado en una silla o en el regazo pues de los papás, debe tener siempre las piernas descruzadas para evitar la contracción de los músculos abdominales que nos puedan generar un volumen expiratorio más bajo. Se utiliza, como vemos en la imagen, un clip nasal y evita de esta manera la fuga de presión a través de la nariz. Se coloca también la boquilla en la boca y se hace sello con los labios. Las mejillas son soportadas por un adulto o en este caso puede ser también por el paciente si está ya más grande. El altavoz genera unas ondas sonoras mientras el niño realiza una respiración normal durante 20 a 30 segundos. Se puede hacer una evaluación de esa impedancia respiratoria que va a tener principalmente dos componentes. En este caso va a ser la resistencia, que es la energía de una onda de sonido que se requiere para poder viajar a través de esa vía aérea, y de la reactancia, que es el retroceso elástico de la vía aérea y el parénquima en respuesta a la distensión. Es así como las ondas de frecuencias bajas, es decir, de menos de 15 Hz, usualmente viajan profundamente en las vías respiratorias, permitiendo medir parámetros de las vías respiratorias más pequeñas. Y las ondas con frecuencias más altas, es decir, de más de 20 Hz, usualmente reflejan las características de las vías respiratorias grandes. Aquí podemos observar una curva normal para una oscilometría de impulso. Y aquí otro ejemplo de cómo podemos observar cuando existe una obstrucción distal, cómo cambia completamente la morfología de la curva. La medición de la concentración fraccional de óxido nítrico exhalado, que también se denomina FeNO,
No está ampliamente disponible para la mayoría de los niños en este grupo de edad y actualmente sigue siendo principalmente una herramienta de investigación. Esta se considera que es una prueba no invasiva que determina esa inflamación eosinofílica de la vía aérea. Tenemos algunos valores de referencia, es decir, unos valores normales de feno por debajo de 20 partículas por billón, se considera una sensibilidad del 86% con una especificidad del 89%, un valor predictivo positivo del 92% y un valor predictivo negativo del 80%. El límite más o menos para menores de 12 años es hasta de 35 partículas por billón y ya se considera anormal cuando tenemos más de 50 partículas por billón. Es una prueba además que nos permite hacer una distinción de fenotipos de sibilantes en pacientes lactantes, preescolares y también en edad escolar, usualmente en el menor de 3 años que tiene un asma no atópica moderada a severa, usualmente tiene unos niveles de feno mucho más elevados. En niños con sibilancias inducidas por virus, usualmente los niveles de feno van a ser más bajos. Y en niños sibilantes atópicos usualmente pueden tener unos niveles intermedios de feno. El índice predictivo de asma es un índice que es muy utilizado en la práctica clínica diaria. Sin embargo, la principal crítica que se le ha dado a este índice es que no ha sido validado en diferentes poblaciones. Sin embargo, a través de este estudio en donde se evalúa esa validez predictiva de dos índices para el diagnóstico de asma en una población de preescolares con sibilancias recurrentes en la ciudad de Bogotá, se demuestra cómo este índice sí ha sido validado y se ha estudiado ya en este caso en esta población colombiana y por tanto nos permite hacer pues una incorporación de este índice en esa práctica médica. Este índice tiene unos criterios mayores y menores. Ambos comparten que las sibilancias sean frecuentes tempranas antes de los 3 años, más de 3 episodios por año. Para que se consideren unos criterios mayores, debe haber historia de diagnóstico médico de asma en los padres o el diagnóstico médico del paciente de dermatitis atópica. Los criterios menores entonces incluyen una historia de diagnóstico de rinitis alérgica, sibilancias que no se asocian a infecciones respiratorias y una eosinofilia de mayor o igual al 4%. El índice débil consiste en que el paciente presente algún episodio de sibilancia, es decir, menos de 3 episodios de sibilancias por año, y que asociado a esto presente uno de 2 criterios mayores o 2 de 3 criterios menores. Se puede predecir que teniendo un índice débil positivo hay de 2.6 a 5.5 veces más probabilidades de tener asma activa a los 6 y 13 años. El índice fuerte se refiere a la presencia de sibilancias frecuentes tempranas antes de los 3 años, usualmente más de 3 episodios por año, y que cumple un criterio mayor o 2 de los 3 menores. Se puede predecir que teniendo un índice fuerte positivo, el niño tiene entre 4.3 a 9.8 veces más probabilidades de tener asma activa a los 6 y 13 años, con una exactitud del 75%. En este estudio específicamente se hizo una evaluación de 3 índices importantes que son el IPA, el de la isla de White y el PIAMA. Entonces aquí lo que se encontró es que en el caso específico del IPA tiene un likelihood ratio, es decir, una razón de verosimilitud de 7.3, es decir, hay 7.3 veces más riesgo de que un paciente que tenga asma tenga un IPA positivo que un paciente sin asma que tenga el mismo resultado positivo. ¿Cuáles son esos diagnósticos diferenciales? Entonces siempre recordar que cuando nos enfrentamos a un paciente menor de 5 años en el cual tenemos una alta sospecha del diagnóstico de asma por las diferentes características, por el examen físico que ya realizamos, siempre va a ser muy importante descartar otros diagnósticos. Dentro de estos diagnósticos diferenciales tenemos entonces las infecciones respiratorias del tracto respiratorio recurrente. Usualmente se manifiestan con tos, con secreción nasal, pero usualmente pues estos síntomas duran menos de 10 días y no hay sintomatología entre las infecciones. Y está el reflujo gastroesofágico, que usualmente son niños que presentan tos,
con infecciones recurrentes, vómitos también frecuentes, y van a presentar una mala respuesta a los medicamentos para el asma. Está la aspiración de cuerpo extraño. Usualmente hay episodios de tos, de estridor que son muy abruptos, son severos al comer o al jugar. Pueden tener también infecciones recurrentes y signos pulmonares focales. La tuberculosis, otro de los diagnósticos, considerando que estamos en un medio muy prevalente. Estos niños usualmente presentan tos, respiraciones ruidosas, fiebre que no responde al manejo antibiótico, pueden haber adenopatías, mala respuesta también a los broncodilatadores o a los corticoides, y puede existir el antecedente de un contacto que sea sintomático respiratorio. La traqueomalacia, en la cual se presenta una respiración ruidosa al llorar o al comer. Pueden existir también infecciones de las vías respiratorias superiores. Hay tos fuerte inspiratoria. Pueden existir también respiraciones, pues como retracciones expiratorias, y usualmente los síntomas están presentes desde el nacimiento. Hay mala respuesta a la medicación para el asma. Están las cardiopatías congénitas, en la cual puede existir la presencia de soplo, hay cianosis al comer, puede existir falla de medro, hay taquicardia, hay taquipnea, hay hepatomegalia, y usualmente también responden muy mal a la medicación para el asma. La fibrosis quística, usualmente es una tos que comienza poco después del nacimiento. Hay infecciones recurrentes, hay falla de medro, principalmente pues por los cuadros malabsortivos, con heces blandas que son grasosas, que son voluminosas. Tener en cuenta también la disquinesia ciliar primaria, la cual también se presentan con infecciones respiratorias recurrentes. Hay dificultad respiratoria neonatal, hay otitis crónicas, hay mala respuesta también a la medicación para el asma. Están los anillos vasculares con una respiración también que es persistentemente ruidosa. Hay mala respuesta también a la medicación contra el asma. Y tenemos también la displasia broncopulmonar, en el cual pues existe el antecedente del paciente prematuro con requerimiento pues constante de oxígeno. Como ya sabemos, hay infecciones también respiratorias frecuentes. Las inmunodeficiencias, en la cual existe fiebre, infecciones recurrentes, incluida pues también otro tipo de infecciones diferentes a las respiratorias, y existe también falla de medro. ¿Cuáles son esos datos clínicos que nos sugieren un diagnóstico alternativo al de asma? Entonces, primero, que sea un paciente con falla de medro, que tenga síntomas de aparición temprana o de aparición pues en etapa neonatal, especialmente si se relacionan con la falla de medro, que sea presente en vómitos que se asocien pues con síntomas respiratorios, sibilancias continuas, no respuesta a los medicamentos para el asma, es decir, los corticoides inhalados, los esteroides orales, que no haya asociación pues con síntomas con desencadenantes típicos como las infecciones respiratorias virales, que hayan signos pulmonares o cardiovasculares focales o dedos, por ejemplo, en palillo de tambor, o la hipoxemia fuera del contexto de una infección viral. Para concluir, tenemos que el diagnóstico del asma en el menor de 5 años es netamente clínico, basados en una adecuada historia clínica, un completo examen físico, y pudiésemos apoyarnos en la aplicación del índice predictivo de asma. Como segunda conclusión, es que se pueden utilizar ciertas ayudas diagnósticas de utilidad, como por ejemplo el ensayo terapéutico, las pruebas cutáneas o la medición de inmunoglobulina E específica, así como las pruebas de función pulmonar, como por ejemplo la oscilometría de impulso, la medición del óxido nítrico exhalado. Sin embargo, pues recordar de que estas no están ampliamente disponibles. Y como tercera conclusión es que es importante tener en cuenta los diferentes diagnósticos diferenciales, sobre todo en aquellos pacientes que por sus características clínicas no son tan sugestivas de asma, y además porque no presentan mejoría con el ensayo terapéutico con los medicamentos que ya les mencioné.
Muchas gracias y no se les olvide visitar el canal de YouTube donde se suben pues las diferentes presentaciones de los diferentes temas muy importantes pues en la práctica de pediatría.